Este es el sensor de vapor de Sang-Si-Byong. Últimamente hace mucho calor, de verdad. La temperatura supera fácilmente los 30 grados. En la vida diaria, nada se compara al aire acondicionado, pero siempre pienso en ello. ¿Qué habría pasado con la vida de la humanidad si no existiera el aire acondicionado? En mi opinión, sin ella no existiría la civilización moderna que disfrutamos hoy. Así que hoy vamos a averiguar qué habría pasado si el aire acondicionado no se hubiera inventado. Primero, debemos comprender la definición exacta de aire acondicionado. El aire acondicionado es una máquina que controla la temperatura, la humedad y el estado del aire. Este tipo de significado ya existía en la antigüedad. En Occidente, desde la época sumeria, se intentó utilizar la ingeniería para enfriar el calor mediante la convección del aire. En Corea del Sur, el Gyeongbingo, construido en la época de Silla, es un ejemplo representativo de edificios diseñados para enfriar espacios. Pero el aire acondicionado que conocemos no es así. El primer aire acondicionado eléctrico fue creado en 1902 por Willis Carrier, quien trabajaba en una acería en ese entonces. Carrier, eso me suena de algún lado. Así es, la empresa Carrier, fabricante de los aires acondicionados que vemos en todas partes, debe su nombre a Willis Carrier. También es conocido con otro nombre, el de Dios. Pero este aire acondicionado, inventado en 1902, fue un gran invento que transformó la historia de la humanidad. Les explicaré un poco sobre eso. Primero que nada, lo que se puede pensar al inventarse el aire acondicionado es que permitió reducir drásticamente el número de personas afectadas por enfermedades relacionadas con el calor. Actualmente, más de 2.000 personas padecen enfermedades relacionadas con el calor. Sin aire acondicionado, esta cifra sería considerablemente mayor. Aunque no existiera el aire acondicionado, el calentamiento global habría continuado, aumentando exponencialmente las enfermedades relacionadas con el calor. Piénsalo por un momento. Con este clima tan caluroso y sin aire acondicionado, seguramente habría muchísimos casos de personas con golpes de calor. Sin aire acondicionado en lugares como el ejército, los daños se habrían duplicado. De hecho, con el desarrollo del aire acondicionado, la tasa de mortalidad por calor disminuyó más del 40%. Con el aire acondicionado, el rango de actividad humana se expandió. En los trópicos existen ciudades-estado. Lee Kuan Yew, primer ministro fundador de Singapur, dijo que el aire acondicionado es el invento más grandioso de la humanidad. La difusión del aire acondicionado permitió el surgimiento de ciudades y países con clima tropical como Singapur, Dubái y Las Vegas. Por ejemplo, en el caso de Singapur, tiene un clima bastante caluroso y húmedo, e incluso llueve todos los días, por lo que no es un entorno adecuado para que las personas vivan a largo plazo. Hoy en día, Singapur ha logrado convertirse en un país desarrollado. Esto se logró al instalar aire acondicionado en los grandes edificios, creando un ambiente donde las personas pueden trabajar continuamente. Se puede afirmar que el aire acondicionado es la razón principal por la que las grandes urbes pudieron establecerse en climas subtropicales o tropicales. En países con veranos calurosos y húmedos, sin aire acondicionado, sería imposible realizar actividades durante esa temporada. Incluso en nuestro país, sin aire acondicionado, en verano prácticamente no podríamos hacer nada. Imagina trabajar en una fábrica con temperaturas de 35 o 36 grados y aún más altas en el interior. ¿Cómo podrías trabajar en esas condiciones? Sería imposible trabajar sin aire acondicionado debido al riesgo de desmayo por golpe de calor. Su invención amplió el rango de actividades humanas. El aire acondicionado es una máquina que controla la temperatura, humedad y estado del aire. Esto también provocó grandes cambios en el transporte y en los edificios. En espacios donde se concentran muchas personas, como el metro o fábricas, es natural que, con el paso del tiempo, la calidad del aire empeore. Pero el aire acondicionado resolvió todo esto. Si vemos los primeros lugares donde se instaló el aire acondicionado, fueron industrias, fábricas, grandes almacenes y teatros. ¿Qué significa esto? Esto significa que no solo enfría, sino que también crea un ambiente interior agradable, como en los grandes almacenes. Si en verano hay una tienda departamental llena de gente, pero sin aire acondicionado, podrías ir a esa tienda. Y además, si vas al cine a ver una película, pero el cine es como un sauna, ¿podrías ver la película cómodamente? No, no podrías. En resumen, el aire acondicionado permitió el surgimiento de instalaciones a gran escala y tuvo un papel crucial en el ámbito del transporte. En el metro, antes debían ingeniarse para suministrar oxígeno y expulsar los gases de escape. De hecho,
Esto era casi imposible antes de la invención del aire acondicionado, pero cuando se desarrolló el aire acondicionado y lo instalaron en el metro, mejoró la calidad del aire y la temperatura. Los vuelos comerciales también tuvieron éxito gracias a esta tecnología. Los pilotos de antes usaban chaquetas gruesas de cuero como parte de su vestimenta. Esto se debía a que en los aviones que volaban a gran altitud durante mucho tiempo era esencial llevar ropa abrigadora para soportar el frío. Pero ahora, ¿cómo es? Es ligera. Esto también se debe al desarrollo del aire acondicionado. Con la invención del aire acondicionado, el interior del avión ya no se enfriaba y además se instalaron dispositivos que hacían el aire más cómodo. Fue en este momento cuando comenzó el transporte aéreo de pasajeros a gran escala. El aire acondicionado también provocó un cambio significativo en los estilos arquitectónicos. Hasta mediados del siglo XX en verano, el interior de los edificios era un horno. Por eso, antes no se podía entrar a cuartos con techos bajos y sin ventanas. Por eso, la mayoría de los edificios de esa época requerían ventilación para mantener una temperatura interior tolerable. Por eso, todas las habitaciones tenían ventanas y techos altos. Con el paso del tiempo, los techos se han hecho más bajos y las ventanas más pequeñas. Si comparas los edificios construidos entre 1940 y 1950 con los actuales, notarás una diferencia sutil. Si no se hubiera inventado el aire acondicionado, aún viviríamos en casas con techos altos y muchas ventanas. Y, sobre todo, creo que esto habría sido lo más importante. Durante mi servicio militar, frecuentaba el centro de servidores de la brigada casi a diario. Aquí, en verano, hace un frío increíble debido a que el aire acondicionado está a máxima potencia, y esto es por una razón. Los centros de datos almacenan diversos tipos de datos en una gran cantidad de servidores que funcionan continuamente. Los dispositivos eléctricos generan calor al almacenar y operar grandes cantidades de datos, y el aire acondicionado es lo que controla ese calor. Durante mi servicio militar, una vez toda la brigada se quedó sin electricidad. A pesar de encender la energía de emergencia, el aire acondicionado y todos los servidores se apagaron. Si no existiera el aire acondicionado, la infraestructura de tecnologías de la información a gran escala que tenemos hoy simplemente no existiría. Para que lo entiendas mejor, podríamos no poder usar YouTube o incluso el Internet en sí. Quiero poner como ejemplo el centro de datos de Google. No sería exagerado afirmar que las grandes empresas de tecnologías de la información actuales pudieron crecer gracias al aire acondicionado. Para que millones de servidores funcionen ininterrumpidamente, se requiere aire acondicionado. Sin él, solo unos pocos podrían disfrutar de los beneficios de Internet. De haber ocurrido eso, la historia mundial habría cambiado muchas veces. Algunas empresas tecnológicas consideran construir centros de datos marinos para ahorrar costos. El sistema de enfriamiento por aire se basa en usar aire acondicionado para expulsar el calor de los servidores. Cuando se utiliza agua en lugar de aire, se llama sistema de enfriamiento por agua. En términos de costos de mantenimiento, el sistema de enfriamiento por agua es mucho más barato, pero el costo de instalarlo es enorme. El uso de sistemas de enfriamiento por agua en computadoras solo fue posible después de la revolución informática. Sin aires acondicionados, tal vez no habría ocurrido dicha revolución. No sería exagerado decir que la razón por la que podemos comer alimentos frescos es gracias al aire acondicionado. Mantener todas estas temperaturas también es posible gracias al poder del aire acondicionado. Los aires acondicionados en los camiones de logística permiten mantener la temperatura adecuada, por lo que ahora podemos comer alimentos frescos de todo el mundo. Esto también transformó la cultura alimentaria mundial. Les daré un ejemplo simple, ahora mismo. Para consumir carne de res australiana en Corea, debe ser transportada en un contenedor refrigerado. El problema es que para usar estos contenedores refrigerados se necesita aire acondicionado. Sin eso, no podríamos comer carne de res australiana. Esto también aplica en nuestro país. Salvo en bodas, casi no podríamos comer carne, porque es seguro que se echaría a perder antes de llegar a la mesa. Antes de que se inventara el aire acondicionado, la humanidad usaba métodos como salar o ahumar para conservar los alimentos el mayor tiempo posible. Sin embargo, esto no evitaba por completo la descomposición, por lo que morir por intoxicación alimentaria era común. Así, nuestra cultura alimentaria se limitaría a los alimentos locales y los supermercados tendrían menos variedad de ingredientes. No habría aire acondicionado. Carrier, criticado como el principal culpable del calentamiento global en invierno, pero no sería exagerado
Decir que el aire acondicionado que inventó Willis Carrier cambió la historia de la humanidad, amplió el alcance de las actividades humanas y se volvió esencial para el desarrollo de instalaciones mecánicas como el almacenamiento de alimentos o los centros de datos que procesan y almacenan mucha información. Probablemente, si el desarrollo del aire acondicionado se hubiera retrasado, estaríamos viviendo en una época en la que el desarrollo tecnológico también estaría atrasado. Por este logro, Riseu Caerieo fue incluido con orgullo entre las 100 personas más influyentes del siglo XX, según la revista Time. Sin el aire acondicionado, el sistema social, incluyendo la política, la economía, lo militar y la educación, podría haber sido completamente diferente. Es probable que los patrones de vida humanos hayan evolucionado de forma novedosa para tolerar el calor extremo. Por eso, no es exagerado decir que el aire acondicionado es una herramienta que ha hecho evolucionar la civilización. ¿Qué creen que habría pasado si no existiera el aire acondicionado? Yo, por mi parte, creo que me habría desmayado por un golpe de calor en el ejército. Por favor, comenten sus opiniones. Eso es todo. Adiós.